un poco en el... Sí, O sea, me dice una pequeña te puedes presentación, quitar la mascarilla. como queráis. Sí, si Sí, quieres, pues no. sí. Si los Sí. demás la tenemos, si quieres De quitártela acuerdo, tú, pues venga. que se te Perdón que escuchará me mejor. prepare. Que el día con Katy que no estábamos prevenidos y salimos discutiendo. Ponte así, ponte así. Espera, que te voy a poner el micro Sí. para que se te oiga bien. Ahí va. Vale, fenomenal. Estuvo muy bien, lo que hicimos con Katy. Estuvo Y estupendo. la cantidad de gente que entró. Que lo vio, sí, es estupendo. Bueno, Pues estupendo. muchísimas gracias, Santiago, por volver a la librería Rafael Alberti. Como me acogéis tan bien y con tanta es hospitalidad. una... Pues estoy deseando ya hacer un libro o algo, colaborar Claro. con algo para volver. Pues muchísimas gracias, porque hace poco es verdad que estuviste con Catherine François para presentar este libro maravilloso en Siruela, es Un paseo en las nubes, ¿no? La senda de las nubes, exactamente. Sobre la cultura y las tradiciones chinas que también expuso Catherine, ¿no? Y que está aquí muy cerca a mi lado. Y esta tarde, pues también tenemos la gran fortuna de que la editorial Anagrama ha vuelto a poner en el mercado un libro fundamental, El ritmo perdido, el influjo negro en la canción española. Un libro editado ya hace, creo que fueron 5 o 6 años, ¿no? En 2012 la primera edición de Península. En Península. Reeditado en el 15 y el Grupo Planeta pactó con la Universidad de Guadalajara en el 13 o el 14 una edición mexicana limitada, unos 1000 ejemplares ahí. O sea que en realidad, contando las dos de Península en España como reimpresión, segunda reimpresión, la segunda, esta sería la tercera edición, verdadera, que sí. Y es una suerte que Anagrama lo haya querido reeditar, ¿lo has podido revisar? Entiendo sí, para mí es una suerte, sobre todo porque indica dos cosas. Es un libro que ha hecho un cierto recorrido, pero que al parecer ha reavivado el interés en un círculo de lectores más amplio. Y despierta interés también en Latinoamérica. Ajá. Y esto son muy buenas noticias. Claro, esto me obliga a releer mi propio libro desde esa perspectiva, preguntándome si aguanta el paso del tiempo y qué proyectos tiene para el futuro, ¿no? O sea, entonces sí he hecho una pequeña revisión, corrigiendo todavía erratas, que no se acaba nunca, aclarando algunos pasajes un poco oscuros y corrigiendo también faltas de descuidos de memoria o confusiones puntuales que se han colado en alguna edición, vigilando que no haya errores en la escritura musical, aunque hay muy poquita escritura musical, en los patrones rítmicos y todo esto, para lo poco que hay, tiene que estar sin erratas, ¿no? Y esta edición lo estoy terminando la lectura que he hecho en estos días para venir un poco preparado. Y estoy muy contento con ella, es decir, hay muy poquitas erratas, algo inusual en un libro tan grueso, y está más cuidado. El texto se nota más cuidado, con la nota inicial es un poquito más explicativa y comprende un poco mejor el sentido, la proyección del libro hacia adelante. Es un libro que no es un libro solamente, como dice el subtítulo, no solamente una historia del influjo negro en la canción española, hay muchas más cosas. Hablaba ahora con Catherine precisamente de esto, ¿no? Es una historia de la evolución de los gustos musicales, es una historia también de nuestro propio país y es a la vez tu propia biografía, ¿no? Como vas, todo sí, ello, junto. ¿No? Sí, a ver, al plantearme ahora el grado de vitalidad, al tomarle el pulso al libro otra vez y tratar de pensar su posible devenir de aquí en adelante, pues me he hecho esa pregunta básica, es decir, qué utilidad tiene en estos momentos y qué es lo que conseguí con la investigación y con la redacción de este libro. Entonces, bueno, lo primero, yo conseguí primero responder a las inquietudes y las preguntas de un niño rockero, que en su generación, digamos, era ya un aficionado compulsivo, igual que lector compulsivo desde la infancia, pues era un compulsivo oyente
de la nueva canción popular eléctrica y sobre todo de la que tenía tintes negros, ¿no? Y el preguntarme por qué nos ocurrió esto a la gente de mi generación, pregunta que se reavivó en el momento de dejar a medias un doctorado en París para entrar en el local de Radio Futura, allá por finales de los 70, pues el por qué nos pasa esto a la gente como yo en este país, ¿no? Entonces, la investigación que culminó en este libro fue un tránsito desde la experiencia individual a la explicación de esos avatares. Y que son avatares colectivos desde el principio, ¿no? Esto no es mi caso singular, no es una manía. Esto nos ha ocurrido a una generación en España y ha ocurrido en un momento muy particular. Después de una dictadura, en mitad del siglo XX, en el inicio del proceso de modernización del país, cuando ya las excavadoras estaban como animales ávidos de construcción y las fábricas de ladrillos y de cemento estaban encendidas a todo trapo para... Y no nos dábamos cuenta. Y no nos estábamos percatando de lo que iban a hacer con nuestras costas. Y entonces, bueno, es un momento histórico muy particular y es el momento que requería, casi por fuerza del destino, una reflexión así. Entonces, lo que yo creo que finalmente aporta este libro, claro, el hilo, la guía, es decir, ¿por qué el influjo negro? ¿Esto era simplemente un efecto del imperialismo yanqui? El hecho de haber vivido al lado de una base aérea norteamericana en Zaragoza, como a otros les tocó la de Torrejón en Madrid o las de Rota y Morón en Andalucía, y estar al alcance de las ondas de radio de las respectivas bases, ¿no? Que es lo que suponía la programación de esas bases. Cosa que ha ocurrido también en Guantánamo, en Cuba, también. Curiosamente, porque en Guantánamo, en el centro, en la matriz del son cubano, digamos, ¿no? Han recibido el influjo durante mucho tiempo de la música negra norteamericana. Y entonces el son de la región está marcado también por el soul y por el funk. Es una cosa de locos, pero así es, ¿no? Por el mismo fenómeno de las emisoras de radio de las bases, ¿no? Bueno, ese tipo de fenómenos, es decir, pero digamos que las cuestiones, ¿es esto un producto, este destino mío, es un producto del imperialismo yanqui? ¿O qué? Es decir, yo sospechaba que no, yo sospechaba que había algo más hondo y que había que rascar un poco, y al rascar ves signos que requieren desciframiento y que requieren excavación arqueológica. Y eso es lo que hice con este libro, ir a donde me llevasen las preguntas. En principio las preguntas eran ingenuas, inocentes. ¿Cuál es el origen de este problema? ¿Cuál es el origen de la rítmica sincopada? ¿Cuál es el origen de la presencia de la negritud en España? Y a mitad de la investigación me di cuenta de que era la pregunta equivocada y que eso es básico para entender lo que nos pasa a los españoles también. Es decir, las preguntas por el origen no tienen pertinencia en música popular y sospecho que en poesía tampoco, como lector aficionado. Es decir, ni en poesía ni en música las preguntas por el origen parecen tener pertinencia, porque cuando estás llegando a un estrato en el cual que parece originario, en cuanto abres se revelan nuevos rizomas, nuevos caminos, nuevas conexiones que te llevan a otra parte. Con las canciones es determinante. En cuanto vas en busca de un fenómeno que tiene capitalidad, por decirlo así, ¿no? Que tiene un color local, que tiene el nombre de una urbe incluso, en un siglo u otro, ¿no? Puede ser Nueva Orleans o Bagdad, ¿no? En el siglo VII, ¿no? Digamos, ¿no? Llegas allí, o la Meca, o Medina, las ciudades santas del Islam y tal, es decir, en busca del origen de las esclavas cantoras, por ejemplo, peninsulares, ¿no? Y llegas allí y descubres que, que el lío ya venía de otra parte. Había unas caravanas ya organizadas por judíos que llegaban hasta el Sahel y llevaban negros a la Meca y a Medina. Y bueno, ya, es decir, al cabo de 3 o 4 sorpresas de este tipo, empiezas a darte cuenta de que la pregunta por el origen no es pertinente, de que son hitos, pistas, capitalidades, como que... provisionales o eventuales, sí, eventuales, ¿no? Digamos que lucen durante un momento para atraerte, para llevar el hilo sonoro, el caudal sonoro hacia otra parte. Y al descubrir esa trama, entonces
te remangas un poco y dices, bueno, va, pues si es así, vamos a ver qué significa toda esta trama, es decir, a dónde nos conduce toda esta trama y a dónde nos conduce precisamente a los españoles, ¿no? Entonces, esa especie de conexión interminable, de circuito interminable que nunca vuelve sobre sí mismo, o sea, sino que abre siempre nuevas ondas no concéntricas, sino más bien descentradas, pues ¿a dónde lleva? ¿No? Es decir, y lo curioso es descubrir de pronto que España, con toda su problemática, con todos sus dolores internos, con todos sus desgarramientos, con toda su incapacidad para convertirse en proyecto, con su propensión a fracasar como proyecto cíclicamente a lo largo de la historia, incluso ese destino, esa fatalidad, empiezas a tomártela con cierta sorna al cabo de varios vistazos al paso de los siglos, cuando tienes el hilo de una temática que te permita confiar en ella. Es decir, quiero decir con esto, que la pista de los ritmos y la pista de la música popular te proporciona un carrete, un hilo oscuro, además, ¿no? Ajeno a la visibilidad, ajeno a los signos más perceptibles, ¿no? Es decir, un hilo oscuro que te va dando confianza, como si fuera el hilo de la corriente eléctrica. Te va dando confianza. E incluso te va dando confianza a través un poco del propio desatino de lo hispano y del propio fracaso de las Españas, ¿no? Incluso en el 98, la caída del imperio, las colonias, en los sucesivos fracasos, ¿no? Y te lo empiezas a tomar con un poco de guasa, ¿no? Es decir, la imposibilidad de esto y lo otro, y ahora ya se rompe España y tal y tal. Empiezas a decir, vale, como siempre. O sea, ya, esto es lo de siempre. O sea, esto sigue siendo lo mismo que antes de que llegaran los romanos. Ya está. Entonces se quitan bastantes nervios y ansiedades cuando lo ves desde este punto de vista. Entonces, la utilidad del hilo del ritmo para ver las cosas nuestras con perspectiva, pues es grande. Es decir, cuando tú en principio parece decir, negros en la canción española, como no fuera Antonio y Machín de visita en la televisión española, en la televisión de Franco, pues no, Antonio Machín estuvo muy cabalmente y tal y cual, gracias a los hados, estuvo con nosotros, un sonero cabal en la televisión de Franco. Pero es que el problema está mucho más en lo hondo. Al final te das cuenta de que el problema, el contacto con la negritud está imperceptiblemente conectado con todos los folclores peninsulares e isleños, de un modo u otro. Claro, la pregunta que desencadena toda esta inquietud es cuando decir, bueno, vamos a ver, es decir, empiezas a sospechar que España es un problema interétnico desde hace mucho tiempo. Las grandes pistas son evidentemente 8 siglos de presencia musulmana, el hundimiento del imperio, o sea, del visigótico previamente con una facilidad como si se desmoronase un castillo de naipes, un imperio esclavista, es decir, un estado esclavista, no exactamente un imperio, perdón, ¿no? Pero imperio en el sentido vago y luego como estado, ¿no? Preguntas así de grandes, ¿no? Decir, que te han de decir, bueno, pues sí, parece evidente que aquí hay un lío interétnico, pero por otro lado nos ha despistado muchísimo toda la temática de la unidad nacional y de la limpieza de sangre, que todavía, digamos, los niños educados en el franquismo heredamos con un concepto todavía con cierta pervivencia, ¿no? Es decir, entonces, al investigar el origen de esas nociones que provienen de la España de la Contrarreforma, y remontarte un poco, siguiendo el hilo de las músicas, remontar el curso de los tiempos, pues te vas dando cuenta de que digamos, si hay algo que nos une a la dispersión, no ya territorial, que eso es, perdonadme que lo diga, pero me parece una ligereza, una liviandad. O sea, decir, no ya los problemas territoriales, que me parecen mucho más livianos que lo que voy a decir, sino los problemas de conciencia y del psiquismo ibero, vamos a decirlo así, ¿no? Que es un terreno enormemente peligroso y conflictivo.
Es decir, lo que da unidad a esa especie de psiquismo ibero está formulado por ciertos autores en forma, como una especie de nomadismo, ¿no? Que se manifiesta incluso en la sedentarización. Y de ese nomadismo no solo no nos hemos librado todavía, sino que se traduce en una especie de desquicie, de desasosiego psíquico, de desazón psíquica, que no parece que vaya a tener cura fácil para los hijos de las Españas. Solamente el hilo de la poesía y de la música popular permiten revelar como ciertas alegrías en el hecho conflictivo de la dispersión espiritual de las Españas, ¿no? Es esto de, entonces, de que sí, el hilo del ritmo, por decirlo ya de una manera más directa y perdonar un poco el desvío, el hilo del ritmo y la presencia ocasional, limitada, demográficamente, con una significación muy delimitada, es un hecho que parece un accidente de la historia de España y de pronto, a lo largo de la investigación, se revela como un detonante de una nueva visión de nuestro propio ser, por contraste extremo. Este es el ritmo perdido. ¿En qué momento se pierde ese ritmo? Varias veces, muchas veces. Se pierde y se recobra. En las comunidades iberas primitivas, antes de ser llamadas iberas, antes de ser iberos, en época de Tartesos, Turdetania, Vastetania, la Bética, había comunidades de las que se dice, por ejemplo, aparece en la geografía de Estrabón, que tenían leyes cantadas, leyes y cantos de 6.000 años de antigüedad. De eso se vanagloriaban, por ejemplo, los vastetanos, creo recordar. Y eso indica, digamos, una cultura con el mismo tipo de pozo que las culturas del Mediterráneo oriental. Y la presencia fenicia en las colonias, en Cádiz en particular, a sabiendas de que tú eres también una amante de esa hermosísima ciudad, pues la presencia fenicia allí pues revela cosas también que son muy antiguas en la península. Una herencia interétnica con poder de condensación musical en la península ibérica es antiquísima y no puede ser datada. Las pistas están ahí, en la geografía de Estrabón, en no sé qué tal cual, en las referencias a las puelle gaditane, a las muchachas gaditanas que hay en la literatura latina. Es decir, como pervivencias, indicios de una vitalidad poético-musical intensa desde ahí en adelante. Luego se apaga eso. Se apaga con la romanización. Se vuelve a haber de pronto indicios muy fuertes en un par de ocasiones. Vamos a citar los más llamativos, es decir, pero no son los únicos, pero momentos en los que se producen llamaradas y luego grandes olvidos. Grandes llamaradas de sonoridad, por decirlo así, y grandes olvidos. En el Al-Andalus, en la España musulmana del siglo XI, después de la caída del califato, después de las guerras civiles que dan con el califato de Córdoba por tierra, los reinos de taifas desarrollan una especie de rivalidad poético-musical y compiten por tener los mejores poetas en la corte, los mejores cantores, los mejores músicos, las mejores orquestas, las mejores, las esclavas cantoras más guapas y más sabias a la vez. Y digamos eso, además está descrito ese momento de Al-Andalus por autores tan importantes como el padre de la historiografía, Ibn Khaldun. Está descrito como un momento en el cual el canto, digamos, cortesano, con inclinación a lo popular, y estamos hablando, por ejemplo, de las moasajas, que terminan en las jarchas, que son la primera muestra de la literatura romance,
la primera aparición del proto-español escrito. Pues es un fenómeno musical que contagia, o sea, es decir, el poeta cortesano de Córdoba, Sevilla, o de Almería, o de Málaga, se contamina, de Granada, naturalmente, se contamina digamos, con el hechizo de las esclavas cantoras compradas por sus señores. Ahí se genera el topos de la cristiana enamorada, digamos, del canto popular puesto en voz de mujer, y que normalmente está escrito por un hombre. Luego está en Galicia en las cantigas de Amigo, también. Y todo eso pertenece o sea, forma parte de un momento de contaminación musical que va de las cortes a los mercados y las calles, como dice Ibn Khaldun. La poesía más selecta hace furor en los mercados. Es decir, ahí hay otra llamarada de canción, de poesía y canción, que tiene una excelencia reconocida en todo el mundo musulmán, a las canciones de Al-Ándalus, y que contagia a los reinos del norte, hasta el punto de que los trovadores provenzales bajan a las cortes de Castilla y León, y por supuesto atraviesan Cataluña y también comparten con los trovadores catalanes, e influyen a todo lo largo del Camino de Santiago, con intención de capturar algunas de las ondas que están emitiendo los cantores musulmanes que tienen comunicación con las cortes cristianas, y que tienen comunicación constante, por ejemplo, en época de Alfonso X el Sabio, ¿no? Como todos sabemos. No solo en la escuela de traductores, sino en la corte también intercambios musicales directos, como reflejan los códices de las cantigas del Rey Sabio, la cantiga de Santa María, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un momento ya muy, muy importante de popularización de las canciones. En una época muy distante de las telecomunicaciones, a viva voz. Y se produce un fenómeno de contaminación, mucho antes de la movida madrileña. En los caminos, ¿no? Los caminos de esa Europa, ¿no? Que se empiezan a entrecruzar. Digamos, ahí. ¿Y qué pasa después? Volvemos al olvido. Expulsión de los judíos, primero y después de los moriscos, el mismo año, la expulsión de los judíos en el mismo año en que se conquista Granada, el mismo año en que se descubre el Nuevo Mundo. Sí. Ahí España ya se vuelve definitivamente loca. El afán de botín de las tierras reconquistadas y de proyectar ese afán de botín ya a un mundo nuevo lleno idealmente de minerales preciosos, ¿no? Pues ya, digamos, la nobleza española enloquece, y con ella todas las capas sociales van detrás, ¿no? Es decir, y entonces ahí digamos, tras la llamarada andalusí, digamos, de canción y de poesía, se produce pues el olvido deliberado, la pugna deliberada por el borrar el carácter interétnico de la península a través de la Reconquista, movido principalmente por el afán de botín y justificado por motivos religiosos en segundo término, ¿no? Pero detrás del motivo religioso siempre aparece, en cuanto rascas un poco en la historia de estas cuestiones, por ejemplo, en las guerras de Granada de Diego Hurtado de Mendoza, etcétera, etcétera, se ve clarísimamente que era el afán de botín el que llevaba adelante todo el proceso de la Reconquista, y lo de la cristianización luego venía después, ¿no? Toda la operación de blanqueamiento del cardenal Cisneros en Granada en relación con los moriscos, en relación después con los gitanos también, es decir, que habían entrado por aquella época en la península. Es decir, el olvido ahí tiene trazas ya de una gran operación de unificación nacional, a escala nacional. Es decir, se produce una voluntad de blanqueamiento deliberado de un tejido esencialmente e históricamente interétnico. Se produce un intento de enharinamiento, como se diría. Blanqueamiento. Digo enharinamiento porque a veces, digamos, algunos actores se enharinaban la cara, ¿no? En el teatro barroco, otros se la tiznaban para hacer el rol de negros, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los grandes olvidos. Ahí se produce. Luego podría ser otro
pero eso ha fracasado, el olvido, digamos, el que pretende los censores en el siglo de oro, digamos, que pretenden poner fin a las zarabandas y chaconas y los zambambeques y zambapalos y no, zarambeques, perdón, zarabandas, chaconas, zambapalos, toda la serie de bailes de negros que se generalizan, empiezan a difundirse un poco antes del siglo de oro y se generalizan con la importación, con el aumento de la trata, sobre todo a comienzos del 17. Ahí vuelve a haber otro momento como de pasión sonora en la península ibérica, enloquecida. O sea, hay moda de bailes de negros desde finales del 16 hasta el 19 prácticamente, hasta el 18 por lo menos. Y luego algunos se proyectan hasta el 19. Es decir, hay todo un movimiento que ni siquiera la contrarreforma puede frenar, el espíritu de la contrarreforma. Y ahí ya sí que está realmente conscientemente vinculado con la presencia de negros en la península. Hasta entonces la presencia de negros, históricamente hablando, es accidental, muy limitada. Los primeros emires de Córdoba traen esclavos negros a imitación de los capitanes bereberes que invadieron con ellos la península. Traen esclavos negros del Sudán, tal y cual, pero forman un cuerpo de guardia con los negros africanos en Córdoba. Pero es una presencia dispersa y ocasional. Sin embargo, ya para principios, poco a poco, la presencia de negros va aumentando, porque de pronto se descubre la posibilidad de la trata. Entre los siglos XIV y XV se empieza a hacer el comercio de azúcar importante y Portugal, digamos, desarrolla plantaciones en las Azores, en Madeira. El azúcar ya trae la posibilidad de fundar colonias, factorías de esclavos, para comprar esclavos, en el occidente, en el África occidental. Mucho antes ya los judíos habían organizado caravanas desde las ciudades sagradas del Islam y desde los califatos de Damasco y de Bagdad, caravanas para comerciar con productos, especialmente como mercancía especialmente apreciada, los negros próximos a la franja del Sahel. Es decir, los precedentes son bien antiguos. Pero en la península, hasta que el comercio portugués no se agranda, digamos, la presencia de esclavos no es muy significativa. Con todo, fue mayor de lo que la mayor parte de los historiadores reconocen. Llegó a ser en lo que se llamaba el arzobispado de Sevilla, entonces las provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva, a principios del 17, llegó a ser un 10% de la población de esclavos, negros, mulatos y libertos. Rozaba el 10%. Otros sociólogos que están estudiando ahora mismo el tema dicen que las cifras pudieron ser mayores. Pero bueno, un 10% de la población en Andalucía Occidental hace mucha bulla, gente cantando y bailando y tal. De hecho, desde siglos atrás ya se venían registrando noticias en Sevilla, en Triana y en Jerez de la Frontera de barrios en los cuales la actividad de los negros era muy notable, provocaban, además de bullicio de tambores y bailes, reyertas, había conflictos, asesinatos, etc. Bueno, toda esa presencia está documentada. Parece accidental en la historia de España. Sin embargo, el significado que va a tener va a ser inmenso, porque vuelve a despertar la condición interétnica de la España profunda, que ha sido borrada varias veces, la vuelve a avivar y genera ya otra vez un movimiento de canciones populares que si bien todavía no hay televisión, ni fonografía, ni cine, ni tal, para extenderla, pero sí había teatros. Es decir, y la relación de la extensión de las canciones, de la proliferación de canciones con influjo negro, en el siglo de oro está muy conectada con las tablas del teatro. Hasta el punto de que muchos bailes de negros de la época adoptan como un rostro, una personalidad, adoptan nombre propio. Zarabanda, el Antón Pintado, su marido, Escarramán, los nombres de bailes que vemos aparecer en los entremeses de Simón Aguado, en las comedias de Lope, en las novelas ejemplares de Cervantes, en versos, las jácaras y mojigangas de Quevedo, en fin, en toda la mejor literatura del siglo de oro español. Entonces, ¿qué pasa con esto? Nunca nos hemos dado cuenta de que esa presencia, conectada con la importancia del lenguaje de Lampa, por ejemplo, en todos estos autores,
tenía una dimensión enorme. Yo lo que propongo en el libro es que es una de las claves para interpretar correctamente la literatura del siglo de oro, el carácter áureo de nuestra de nuestra literatura. Esa excelencia de las letras está, en mi opinión, instigada por una vis sonora que está calentando la sociedad en todas las capas, de arriba abajo, en aquel tiempo. Y está provocando fenómenos sociales extrañísimos, a la vez que los hijos de la nobleza española de la época de los Austrias se dan a la vida airada, o sea, se precian de salir a los caminos en busca de los azares y de las aventuras y de las malicias y de las maldades de la vida de los caminos, y se van a Zahara de los atunes, como los personajes cervantinos, a vivir la vida ancha, ¿no? De la delincuencia. Es decir, la propensión de los hijos de la nobleza de la época a la delincuencia, de los hijos de los grandes de España a la delincuencia, era muy notable en aquella época. Hay libros que lo explican con toda claridad, y está también caricaturizado en algunas novelas de Cervantes, como La ilustre Fregona, por ejemplo, ¿no? Es decir, una maravilla, una de las novelas más bonitas de Cervantes. Entonces, mientras los hijos de la nobleza se dan a la vida de la hampa, en un movimiento de arriba a abajo de la sociedad, los ritmos que en el hampa comparten negros, gitanos, ampones, rufianes, valentones, se promueven en sociedad y llevan a un ascenso de abajo arriba que termina hasta en las mejores familias, es decir, como indican las denuncias de los censores y las pragmáticas reales de la época, es decir, las denuncias concretas y las prohibiciones de que se baile la zarabanda, porque se baila en las casas de los nobles y hasta en la corte, y hasta en algún convento de monjas, dice el padre Juan de Mariana, donde, por cierto, ya lo comentó en el libro, no parece que la vida fuera carente de animación en aquella época. No, claro. Algunos conventos de monjas parecían lugares como para quedar los sábados por la noche, ¿no? Bueno, todo esto lleva un mestizaje total, no un ritmo puro. Claro, no, es decir, en cuestiones del ritmo, afortunadamente, en cuestiones de música en general, pero en particular en las cuestiones del ritmo, no hay nada puro ni impuro, nada puede ser puro, todo es cuestión de mestizaje, de contacto y de transformación por contacto, como en la química, como entre los átomos. Es decir, y tampoco es impuro, porque no hay un patrón que se pueda considerar que ha degenerado, o se ha empobrecido, o se ha trastornado, como un que no se ha deteriorado, o como un gen que se ha vuelto loco, no. Es decir, una transformación rítmica da lugar a algo que tiene valor rítmico también, ¿no? Es decir, ¿sabes? Entonces, en música, digamos que no rigen esas leyes de la jerarquía de las formas con respecto a la materia. El caso del flamenco es muy especial, porque digamos que en el caso del flamenco se han discutido mucho y hay que ser prudentes, pero yo creo que se puede afirmar a rasgos generales que digamos, el flamenco es el mayor tesoro de la España interétnica, el mayor tesoro musical de la España interétnica, por ahora. A ver si somos capaces de generar entre todos algo que se le parezca algún día, en ese poder de condensación de la herencia interétnica española milenaria, y capaz de proyectarse hacia el porvenir. Es decir, por el momento no hay nada que se le parezca en sus virtudes. Es decir, es el tesoro musical de la España interétnica. ¿Pero no ves influjo negro en el flamenco? Naturalmente. Esto ha sido muy discutido también, ¿no? Mi querido amigo, mi hermano gitano Raimundo Amador me decía, eso los flamencólicos no lo pueden aguantar. Los flamencólicos no aguantan esa afiliación negra del flamenco, pero prácticamente ya no se discute. Ahora mismo hay muchos investigadores serios ya en torno a esto. Cuando se publicó por primera vez el libro en 2012, todavía había cierto esquinamiento, ¿no? A la hora de discutir estas cosas. Ya no se discute. Es decir, yo creo que ya la documentación empieza a tener rigor científico.
Empieza a tener rigor científico. Entonces, el asunto es que es muy complejo y muy hermoso para estudiar, porque es muy bonito ver cómo no solo el papel de los negros en el flamenco, sino todo el proceso de la España interétnica, que a su vez arrastra consigo, a través de la música andalusí, todo el influjo de Oriente, de Persia, de Damasco, de Bagdad. La música persa, la cuerda pulsada y el canto de los persas, que pasan por Arabia y llegan hasta el sur de la península. Y luego también el papel mediador de los judíos entre cristianos y moros. Un influjo, es decir, que la presencia de los judíos de la diáspora judía en la península es muy antigua, anterior al cristianismo. Y los cantos de las primeras sinagogas pasan luego a la liturgia cristiana. Y una parte de la liturgia cristiana tiene ya influjo oriental. No se puede decir que hay influjo negro hasta que los propios judíos empiezan a comerciar con esclavos negros en las caravanas que desembocan en las ciudades sagradas del Islam. Pero ya en la Meca y en Medina, antes de los califatos de Damasco y de Bagdad, hay escuelas de esclavas cantoras. Y esas esclavas cantoras son negras y mestizas, con frecuencia. Y sus hijos, los creadores del canto clásico musulmán, los grandes creadores del canto clásico musulmán, son con mucha frecuencia negros y mestizos. Entonces, toda esa herencia, de algún modo, desemboca a través al andaluz en el flamenco. Y al andaluz llegaba hasta el Ebro. O sea, es decir, y en el Ebro, allá en mi ciudad natal, nació Ibn Bajjah, Abenpace, le llamaban los cristianos, que era el filósofo, el primer filósofo que reinterpreta a Aristóteles en la península, y a la vez es tocador de laúd, y es el reputado músico que trata de sintetizar la música andalusí con los cantos de los cristianos, deliberadamente, con deliberación. Es decir, todo esto está ocurriendo en Al-Ándalus y todo esto ya genera ese medio interétnico que, digamos, que es el fermento en el cual luego el flamenco va a recoger de manera más directa el influjo negro en Andalucía occidental y oriental, desde el famoso triángulo occidental hasta la ciudad de los judíos, que era Granada, y digamos, el fermento de las zambras moriscas es el lecho que tiene todos esos influjos desde Persia hacia acá, y es el lecho en el que va a poder germinar la semilla del flamenco, que germina en el momento en que ese tejido de la España interétnica se reaviva con la ida y vuelta de los barcos a las colonias americanas, donde ya el influjo de la negritud empieza a ser reconocido como protagonista de primera fila, porque a lo largo de la guerra de las guerras de independencia cubana por ejemplo, de la guerra contra los ingleses en La Habana y todo esto, el papel de los negros en el frente de batalla hace que empiecen a ser considerados en sociedad y que ya su música, que hasta entonces estaba apartada a los barracones y todo esto, sea apreciada como un valor de la cultura nacional en ciernes, ¿no? Entonces, ese poder ya de la negritud, cuando viene desde los barcos a Cádiz y a Sevilla, vuelve a través de los barcos, en los barcos, pues despierta algo que aquí está todavía vivo. Y así, digamos, se condensa, son los gitanos los que, habituados en sus periplos por toda Europa, provenientes supuestamente del occidente de la India, y digamos, van dejando un rastro musical que no pertenece a su etnia. Digamos, en Rusia generan una música maravillosa, en Hungría otra, y en Andalucía otra, muy distinta. Pero ellos son factores de primer orden de todas esas músicas. Entonces en Andalucía, en España en general, pero en Andalucía en particular, donde se asienta la mayoría de los gitanos itinerantes, digamos, ellos recogen con su capacidad de síntesis, por decirlo así, y su propensión musical reconocida, ¿no? Recogen esa España interétnica, de algún modo la acrisolan. Bueno, la acrisolan y con el influjo del americano
le dan inmediatamente expresión al quejío flamenco, ¿no? Todo esto por decirlo de manera sí, brevemente, que aunque no lo parezca es muy resumida. Brevemente. Bueno, no, perdona, ahora vamos a hacer una feria, una firma, y si quieres ya le preguntas alguna cosa, porque es que no se oye las preguntas a través de Instagram porque no tienes micro. Entonces, si quieres, luego continuamos la conversación. ¿Cómo os parezca? Vale, sí, podemos seguir charlando, pero ya digamos que la emisión tiene que cortar. Tiene que irse acabando. Yo solamente era, pues, interesantísimo este viaje de Santiago Serón por la historia de España, por lo que nos une, por lo que nos ha separado y por ese ritmo perdido y encontrado aquí en este libro fantástico. Por resumir el asunto, Lola, si me lo permite, yo diré que lo que nos ha separado son los intentos de unificar. O sea, porque la unidad en España siempre ha venido propuesta por una dinastía extranjera. Imperio Romano, los visigodos, los austrias y luego los borbones. Aquí lo dejamos. Ya lo dejamos ahí. Muchísimas gracias. Si nos atuviéramos al carácter atávico de nuestra diversidad natural, probablemente habríamos encontrado alguna manera de unidad no impuesta. Y hasta que no descubramos un tipo de unidad no impuesta, ojalá, no encontraremos la visión. Ahora, romperse España no se rompe, porque estamos unidos por cosas que son mucho más profundas que del concepto de Estado mismo. Exactamente. A esto por discutir al señor Oriol Junqueras. No, me parece perfecto cerrarlo de esta manera. Este libro, desde luego, es es un empuje, es una manera, un estímulo, ¿no? para adentrarse en ese paseo, en ese recorrido, en ese viaje de la música y del viaje a los orígenes, ¿no? a algo profundo que tenemos. Ahí estamos. Muchísimas gracias, Santiago Serón. Gracias a la librería Rafael Alberti, los que habéis de verdad, venido. por acogernos gracias siempre. Catherine François, que está también aquí con nosotros, y a tantos amigos que se unen a través de las redes. Gracias por venir, chicos. Muchas gracias. Y hay que leer El ritmo perdido. Ahora vamos a hacer una firma con Santiago. Pondremos fuera por todo esto del virus. Todavía sí, porque todavía nos estamos probablemente transmitiendo visitos. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la librería Rafael Alberti de Madrid. Muchas gracias. Gracias.